Ambos aseguran tener la razón. Los israelíes dicen que esta tierra les pertenece desde la antigüedad. Los palestinos afirman que vivieron allí durante siglos y fueron expulsados injustamente. ¿Quién tiene razón? No nos dejemos llevar por la religión, la política ni los extremismos. Cuando una disputa entre dos partes no se resuelve, termina en un juzgado. ¿Y en qué se basa el juez para dar la razón a una u otra parte? En la ley y en la costumbre. Es cierto que desde el 3000 a.C., en esta zona ya vivían los pueblos semitas. De ellos surgieron los reinos de Israel y Judá, y en la costa los filisteos. Para mantener esta tierra, tuvieron que batallar en los siguientes milenios contra asirios, babilonios, persas y macedonios. Pero en el año 135, tras la Segunda Guerra Judeo-Romana, los judíos pierden definitivamente su patria. El emperador Adriano rebautiza este territorio como Palestina. ¿Quiere decirse que desde ese momento, este territorio pasó a manos de los actuales palestinos? No, en absoluto, este territorio continuó siendo romano-bizantino hasta el 636, año en el que el califato árabe lo conquista. Pero tampoco esta dominación árabe fue la definitiva. En el 1099, los cruzados consiguen recuperar Jerusalén y algunos territorios anexos, pero no logran hacerse con la totalidad. En 1250, los mamelucos conquistaron toda Palestina y se mantuvieron en ella hasta 1517. Año en el que el Imperio Otomano se hace finalmente con todo este territorio. Visto el recorrido anterior, cabe preguntarse: ¿por qué los judíos dicen que Palestina les pertenece, si perdieron su territorio hace casi 2000 años? Cualquier pueblo que haya sido conquistado hace unos cientos de años, en cualquier parte del mundo, pierde su identidad. Las normas impuestas por los conquistadores y la integración cultural de sus descendientes provocan que, con el paso de las generaciones, esa identidad se diluya hasta desaparecer. Un juez, por lo tanto, no puede dar la razón a los judíos por este concepto. No existe propiedad, porque se perdió territorialmente ante los romanos hace 2000 años. Además, no existe ningún otro caso análogo a nivel mundial, en el que un país haya recuperado su territorio legalmente tras haberlo perdido hace tanto tiempo. ¿Por qué los judíos, a diferencia de otros pueblos conquistados, no se disolvieron entre las costumbres de sus conquistadores? Porque el judaísmo es más que una religión. Es nación y ley de vida. No solo su Dios les regaló esa tierra prometida. Su calendario, sus normas de comida y matrimonio, sus oraciones mirando a Jerusalén, todo mantiene viva la identidad. A eso se sumó la marginación externa, guetos, persecuciones, expulsiones. En vez de disolverlos, reforzó su cohesión. Resultado, un pueblo disperso, pero con una memoria nacional intacta y un horizonte de retorno. A finales del siglo XIX, surge el sionismo, un movimiento político que buscaba el regreso a Palestina para fundar un Estado judío. Miles de judíos comenzaron a emigrar a la región, entonces bajo el Imperio Otomano, donde la mayoría de la población era árabe. Los habitantes locales lo percibieron como una amenaza a su tierra y a su futuro. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, y como parte del Tratado de Versalles, se funda en 1919 la Liga de las Naciones. Primera organización internacional, creada para intentar mantener la paz mundial después de esta gran guerra. Con sede en Ginebra, su objetivo principal era resolver conflictos entre países, mediante negociación y arbitraje, además de supervisar territorios bajo mandato, cooperación en salud, trabajo y minorías étnicas. Como el Imperio Otomano perdió la guerra junto con Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria, y al igual que ocurría en todas las guerras, fueron despojados de parte de su territorio. Pero la Liga de Naciones hizo distinciones entre anexiones y mandatos. Anexiones eran los territorios que pasaban a ser propiedad de otros. Por ejemplo, Francia se anexionó Alsacia y Lorena. Y mandatos eran territorios de los imperios derrotados, que la Liga de las Naciones entregaba a las potencias vencedoras, para administrarlos temporalmente, con el compromiso de prepararlos para la independencia. El país mandatario, por lo tanto, no podía anexarlos legalmente,
ni disponer de ellos como si fueran suyos. Por ejemplo, Francia tuvo mandato sobre Siria, Líbano, Camerún y Togo. Todos estos países adquirieron su independencia entre 1943 y 1960. A Reino Unido le correspondieron los mandatos de Palestina, Irak, Tanganica, Ruanda, Burundi. Y mandato compartido con Francia en Camerún y Togo. Pero aunque Reino Unido no era propietario de Palestina, sino tutor de la misma, en 1917, es decir, antes de la creación de la Liga de las Naciones, se había comprometido mediante la Declaración Balfour a apoyar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Esta promesa buscaba movilizar a la diáspora judía para ejercer presión sobre Estados Unidos y Rusia, asegurando así un mayor apoyo político, militar y estratégico para Gran Bretaña durante y después de la guerra. Por eso, en 1922, cuando la Liga de las Naciones aprobó el mandato de Reino Unido, tuvo en cuenta esta promesa, e incluyó dentro de los términos del mandato el texto: facilitar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, sin perjudicar a las comunidades existentes. Como se deduce del texto, la Liga no cedía soberanía en ningún momento a los judíos, ni entregaba la tierra como propiedad. Solo daba a Reino Unido autoridad administrativa temporal, para implementar políticas que fomentaran la inmigración e integración de los judíos en el territorio. En 1929 estallaron disturbios que culminaron en las masacres de Hebrón y Safed, donde comunidades judías fueron atacadas y asesinadas. Pero la inmigración siguió aumentando, especialmente tras la llegada de los nazis al poder en Alemania. Entre 1936 y 1939 estalló la Gran Revuelta Árabe en Palestina, una insurrección contra el dominio británico y la creciente inmigración judía. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial y en sustitución de la Liga de Naciones, se creó la ONU. Gran Bretaña, agotada e incapaz de resolver el conflicto en Palestina, trasladó el problema a la organización internacional. En 1947, la ONU aprobó la Resolución 181, el llamado Plan de Partición de Palestina. La propuesta era dividir el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe, y dejar Jerusalén bajo administración internacional. La votación en la Asamblea General fue de 33 votos a favor, 13 en contra, y 10 abstenciones. Entre los que votaron a favor estuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que los países árabes votaron en contra. Pero la Asamblea General solo podía emitir recomendaciones, esta votación no constituía una resolución vinculante. Por tanto, la ONU no tenía ni la obligación, ni la autoridad legal ni moral, para repartir un territorio que no le pertenecía, que seguía bajo mandato británico, y cuya independencia completa estaba reconocida en un documento legal internacional. Los judíos aceptaron el plan, y lo utilizaron como base para reivindicar su Estado, aprovechando la legitimidad que les otorgaba esta disposición internacional. Por otro lado, los árabes lo rechazaron, alegando que nadie podía donar tierras que no les pertenecían. Finalmente, un año más tarde, en 1948, los británicos se retiraron de la zona, y los líderes judíos proclamaron el Estado de Israel. Como vemos, se trató de un hecho claramente político, que pasó por alto las bases jurídicas. Ese mismo día, los países árabes vecinos declararon la guerra, dando inicio a un conflicto sangriento, que no se ha detenido desde entonces, y que aún hoy sigue marcando la historia del mundo. La historia se repite, donde entra la política, todo se degrada. La justicia, la libertad, la vida y la dignidad de las personas, perpetuando conflictos que podrían haberse evitado. Palestinos y judíos están atrapados en un conflicto provocado por decisiones equivocadas de políticos. Ni tuvieron en cuenta el derecho que emanaba de la Liga de las Naciones, ni el consentimiento de los propietarios de aquellas tierras. Los judíos perdieron su territorio hace casi 2000 años, y eso deberían aceptarlo. Esa tierra ya no les pertenece legal, ni históricamente. No existe ninguna norma internacional que permita recuperar territorios perdidos hace siglos. Ni existen países, que en su cordura, estén dispuestos a reclamarlo. Si los judíos desean un Estado propio, deberían explorar otras vías, como buscar países dispuestos a cederles o venderles voluntariamente un territorio, sin guerras,
sin presiones y con la ética que se espera de un pueblo que fue perseguido por seguir una fe de paz y amor, y que hoy carga con una fama inmerecida por decisiones políticas equivocadas, muchas veces ajenas a su voluntad.